Estamos en la entrada del Auditorio Josefa del Castillo en el marco de la Feria del Libro 2018 en Bogotá, lanzando el libro Ojos Rasgados de la escritora Elena Lee Chow. No puedo evitar traer a colación unas palabras de Rubén Blades. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Porque los encuentros con Elena y con su hermana Cristina desde cuando nos conocimos en la adolescencia han sido eso, una sarta de sorpresas. Recuerdo que una tarde, al llegar de colegio, María Lucía, mi gran amiga del barrio, me contó que a su curso habían llegado 2 chinas verdaderas de la China. Yo solo quiero felicitar a mi gran amiga Elena por su sensibilidad, por su capacidad de llenarnos de elementos con pocas palabras, las justas apenas, para conocer un poco de ese lejanísimo oriente y acercarnos hasta la intimidad a los seres que lo habitan. La muñequita china a nuestra vida llegó. Cuando la primera vez que yo fui a China, mi contacto era el director y nuestro amigo común, Sergio Cabrera, el director de cine Sergio Cabrera. Entonces, Sergio me ayudó a conseguir algunas cosas que necesitaba en Pekín, y ya cuando estaba yo armando el viaje le dije, mira, pero voy a pasar por Hong Kong también. Entonces él me dijo, buenísimo, porque así conoces a mi amiga Lee Chow. Y entonces hace unas semanas apenas recibo un correo de Lee, me cuenta que está de regreso en Colombia y que está escribiendo. Y empezamos a hablar, yo le mando mi teléfono, conversamos y me manda los cuentos. Y cuando tú me dijiste que me ibas a mandar unos cuentos, que acababas de hacer un libro y que ibas a publicarlo, pues uno piensa siempre como en un primer libro de alguien, y los primeros libros son muy diferentes al resto de la producción de un escritor. Yo siempre recuerdo una frase de García Márquez que decía: en los primeros libros el joven escritor cree que es su única oportunidad, y entonces ahí en ese libro pone todo. Y entonces empecé a leer, o seguí leyendo, y encontré que había una absoluta proporción entre esa belleza como estética que yo le encuentro a las palabras en los textos y lo que el mismo texto me estaba contando. Me parecía que tenía una comunicación tremendamente intensa y profunda con lo que estaba leyendo. Ella cuenta de una manera, digamos, con palabras muy, muy directas, ¿no? Ella nos expresa lo que nos quiere decir de un modo muy profundo, muy intenso, muy bello, pero sin usar palabras de más. A mí me parece que se puede relacionar un poco ese tipo de austeridad como con la prosa de Borges. ¿Consideras tú que está de alguna manera relacionada con la escritura del cine? Para mí, escribir siempre ha sido algo importante para mí hacerlo. Entonces sí, mejor dicho, las cosas que yo cuento en el libro son vivencias que he tenido en Asia y todo eso. La parte china, pues mis vivencias cuando era niña, cuando vivía en Taiwán, cuando viví también en Argentina, todo eso yo creo que forma parte de lo que soy hoy en día, que soy una mezcla de diferentes culturas, de todo lo que he vivido, todo lo que he visto, todo lo que he leído. Entonces yo creo que es más que eso, ¿no? Por ejemplo, físicamente sí, soy china, pero yo creo que mi corazón es colombiano, porque yo siento que Colombia es mi país. Y entonces tengo una mezcla de todas diferentes culturas, diferentes países, y entonces no sé, realmente si me preguntas de dónde soy, no lo sé. Y yo soy una mezcla de todas partes, creo. Y tal vez eso también lo reflejo un poco en el libro, porque son cosas que yo he visto en Asia. Por ejemplo, mi visión va a ser diferente al de un colombiano, al de un americano. Va a ser porque es todo mi pasado está también metido ahí. Entonces sí, creo que es una mezcla. Cuéntanos un poco de la relación entre esa escritura del cine y
tu nuevo proyecto de escritura literaria? Pues nunca he escrito guiones, pero he leído muchísimo, sí, claro. Por mi trabajo tenía que leer muchos guiones. Entonces tal vez eso, y diálogo, inclusive es curioso porque para mí el diálogo es la parte más difícil. Para mí es difícil crear unos diálogos verdaderos, honestos, y para mí ha sido más difícil, la parte más difícil. Y entonces me alegro de que hayan salido verdadero, y inclusive yo sí creo, el cine, claro, ha regido mucho en mi vida, y he visto muchísimo cine viejo, cine moderno, blockbusters, de todo. Y el diálogo también yo creo que es que siempre me ha interesado la palabra. No importa que sea un diálogo, no importa que sea una palabra escrita, pero la palabra, cada palabra tiene un significado muy específico y muy preciso. Tal vez es eso, ¿no? El amor por las letras, especialmente en español, porque yo encuentro que la palabra en español es muy descriptiva, es muy poética y es muy variado. Entonces me ha encantado eso. Desde niña, cuando estaba en Argentina, cuando empecé a aprender el español, yo empecé a amar la escritura, los libros en español, la lengua española se me hace muy bonito. Tú como escritora, ¿crees que podrías escribir o te has planteado escribir estos mismos cuentos en inglés o inclusive en chino? Yo los puedo escribir en inglés, porque también escribo cuentos en inglés y cosas en inglés, pero chino no. Chino lo puedo entender, puedo más o menos leer más o menos bien, puedo escribir algo, pero no es suficiente. Mejor dicho, para poder escribir en chino hace falta mucho más. Pero el español y el inglés sí lo manejo sin ningún problema. Y entre las hermanas, por ejemplo, es muy curioso porque en una sola oración está el español, el inglés y el chino. Y entonces, claro, para una persona, si hablo con ellas, nadie nos va a entender porque están los tres idiomas. Los autores que tú lees, ¿consideras tú que pues, provendrán de los tres mundos probablemente? Pero ¿en qué medida tus influencias literarias pertenecen a uno o a otro? ¿Y cuál de ellos opera más sobre ti? Autores que para ti sean importantes, etcétera. Nosotros llegamos a Argentina de niña y entramos a la primaria, porque no sabíamos hablar el español y nos tocó empezar desde el primer año de la primaria. Entonces nos tocó empezar a aprender desde el abecedario prácticamente. Y entonces en esa época en Argentina, un año después, salíamos con mi papá siempre, todos los domingos, mi papá nos sacaba, pues paseábamos, salíamos a pasear los domingos por la mañana, caminamos y terminamos siempre, digamos, comemos algo primero y terminábamos en una librería. Entonces mi papá nos dejaba leer un poco, pasamos una hora por allá y siempre salíamos con un libro en la mano. En esa época todavía no podía leer muy bien el español porque lo estaba aprendiendo, pero de todas formas me encantaba el papel, el libro. Y entonces yo leía de la primera página hasta el último, aunque no entendiera todo, yo lo leí todo. Y eso pasó, y mi papá, claro, porque mi papá quería que nosotros aprendiéramos el idioma del país donde estábamos. Entonces cuando estábamos en Argentina, un colegio en español. Cuando vivíamos en Malasia, un colegio inglés. Entonces él siempre quería que nosotros aprendiéramos el idioma. Y así fue, el inglés también. Yo leía libros, no podía entender del todo, pero lo leía todo. Pero porque uno llega hasta cierto punto y ya un día te despiertas y empiezas a entenderlo todo. Entonces por eso el libro, tengo una pasión por el libro muy profundo. Empecé a escribir porque, no sé, necesitaba escribir, era como una fuerza. Yo escribía para mí, no tenía intenciones de publicar, simplemente porque, bueno, paseaba por Pekín, cuando llegué a Pekín, paseaba por las calles, por los hutongs, que son las callecitas bien estrechas, y entonces yo caminaba y me imaginaba la vida que hay detrás de las paredes, todo lo que sucedía
detrás de las paredes, cómo vivía la gente común y corriente ante ese progreso tan impresionante que es China. Y entonces empecé a imaginarme esos cuentos y empecé a escribir. Todos estos cuentos que hay en este libro los empecé a escribir cuando estaba en China. Y también, claro, escribo cuentos en inglés, pero ya otras cosas, ¿no? Otros cuentos. Pero más que todo porque yo creo que China me inspiró en ese sentido, porque yo veía cosas, ¿no? Cosas que tal vez no ve una persona o otro extranjero, pero yo podía percibir cosas, tal vez por mi formación, tal vez por los países que he vivido, y de autores. Es que yo leo mucho en inglés, yo leo muchísimo en español. ¿Qué te digo? De Argentina me encantaba en esa época Horacio Quiroga, los cuentos macabros de Horacio Quiroga. Yo me acuerdo que me encantaba Ernesto Sábato, El túnel, esa novela psicológica y oscura. Claro, Borges. Yo me acuerdo, estaba leyendo algo de Borges hace rato, y Borges decía que de joven tenía miedo porque antes de empezar a escribir los cuentos, tenía miedo porque sentía que estaba entrometiendo en territorio prohibido. Y precisamente yo sentía, cuando empecé a leer, a escribir, yo sentía eso. Yo me sentí, no, yo no soy capaz de escribir porque estos son grandes escritores. Yo me sentía entrometida en ese territorio prohibido. Pero entonces yo escribía porque, no sé, me interesaba escribir, y leía mucho, leía americanos, por ejemplo, o inclusive franceses. Me encantan los cuentos, digamos, las novelas sobre recuerdos. Julian Barnes te habla de recuerdos, de la imperfección de los recuerdos. Que para mí eso es bellísimo. ¿Quién más? Un autor tal vez no muy conocido, un americano, que se llama Tim O'Brien. Él escribe, tiene unos cuentos que se llaman Las cosas que ellos llevan, que es un cuento de Vietnam, soldados que están en Vietnam, y todo lo que ellos llevan en la mochila, esas son las cosas que ellos llevan, que son pesadísimos, kilos y kilos de cosas que ellos tienen que llevar. Y entre todas esas cosas estaba metida, por ejemplo, memoria de su novia, de la familia, de las cartas, todas esas cosas que llevan ellos. Entonces ese tipo de cosas me encanta, cuentos así. ¿Cómo es esa convivencia tuya con digamos, el vivir como extranjera o el no serlo en muchas partes? Eso es muy interesante, porque yo creo que hoy en día yo soy extranjera en cualquier parte del mundo donde voy, inclusive en Taiwán, donde nací, porque nunca he tenido la oportunidad de vivir ya mucho tiempo. Entonces, lo que pasa es esto. En China, por ejemplo, yo llegué a la China y yo quería saber qué parte de mí es China, qué parte de mí es occidental, porque yo siempre he tenido esa duda también. Entonces yo llegué a la China y me di cuenta de que yo no puedo, pues para mí yo creo que la parte más difícil para vivir en cualquier país es poder encajar. Cuando llegamos a Argentina, esa era la parte más complicada. Aprender el idioma era fácil, encajar era más difícil, porque estábamos en un colegio de monjas y las niñas jamás han visto a un oriental en sus cortas vidas. Entonces, ¿qué pasa? Nos seguían a todas partes, cómo caminábamos, cómo comíamos, cómo íbamos al baño, nos seguían a todas partes. Y entonces, claro, nosotras no entendíamos por qué, y entonces ellas nos miraban y nos preguntaban: oye, pero tus ojitos tan pequeñitos, ¿tú puedes ver bien? Pues, claro. Entonces, cuando llegué a China, yo dije, bueno, yo soy una del montón, seguramente ellos van a pensar de que yo soy china, pero no, ellos me trataban como una extranjera. Y me di cuenta por qué, porque yo movía demasiado las manos. Yo hablo y muevo las manos, las chinas no. Las chinas son todas quietas, no gesticulan, no se ríen. Entonces yo me sentía extranjera también. Entonces yo no soy de ninguna parte, ya no siento que tengo raíces en una parte.
Y inclusive a veces cuando voy aquí en Colombia, cuando voy a un pueblito y yo veo a un campesino de 80 años que jamás ha salido de ese pueblo, que ha vivido su vida, toda la vida allá, ha visto ese pedacito de cielo toda su vida, entonces yo me pregunto, tal vez él es más feliz que yo, porque ese es el pedazo de cielo que él ha visto y eso es suficiente para mí, para él. Pero para mí, que yo he visto tanto, yo ya no sé hasta dónde voy a estar satisfecha. Entonces yo creo que él es más feliz que yo. Cuando hablas de la China, hay un personaje que dice, no, me gusta ver cómo vuela en el aire, dice, porque al menos algo flota en libertad. ¿Es un país tan autoritario? Sí, yo creo que para un extranjero, si el extranjero llega a China para hacer negocios, no se va a encontrar con mucha censura, porque el comercio lo puede hacer bien. Pero como a mí me tocó el cine en China, abrir el mercado del cine americano en China, el cine para ellos, inclusive todavía hoy en día, lo consideran como si fuera educativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo debe pasar por una censura muy rígida. Mejor dicho, cuando yo llegué hace casi 20 años, por ejemplo, cuando China estaba abriéndose al mundo exterior, cualquier ruso, por ejemplo, un ruso o un amigo de China, de Corea, no podía ser una persona mala, no podía ser un criminal, porque claro, todos sus amigos tienen que ser buena gente. Entonces nos hacían cortar o nos hacían cambiar de nacionalidad a los personajes de la película. Entonces, ¿qué pasa? Todas las películas que hemos estrenado allá han habido que pasar por la censura y hemos tenido que cortar. Muchas veces los directores de cine de Hollywood dicen, no, yo no voy a cortar, jamás. Terminan cortando, porque si no, no entras a China, punto. Y China se ha vuelto un mercado impresionante. Y para un chino común y corriente, te voy a dar un caso, digamos, cuando yo llegué, el año que yo llegué, había una conferencia mundial de la mujer, que venían mujeres de todas partes del mundo. Era una conferencia muy grande, a gran escala. Y entonces, ¿qué hacían los chinos? Querían minimizar el contacto entre el chino común y corriente y los extranjeros. Entonces empezaron a decir que todos los extranjeros traían SIDA. Entonces, ¿qué pasa? Te dan unos sprays para que hagas el spray en la cama antes de acostarte. En todas las habitaciones donde estaban las mujeres, estas conferencistas, les decían que tenían que desinfectarla las 24 horas. Y cuando se fueron las mujeres, el hotel se volvió un sitio de turismo para que los chinos puedan entrar y mirar el sitio donde es una acotación que decían el gobierno. Aquí se enloquecían las mujeres occidentales hablando del sexo. Entonces se volvió un sitio turístico. Y entonces, hoy en día, claro, la libertad, para un chino, ¿qué es el concepto de la libertad? Los colombianos han crecido con el concepto de que uno puede protestar, pueden decir su opinión, lo toman por sentado. Para un chino, ¿qué es la libertad? La libertad es, más que todo, el hecho de que yo pueda comprar un televisor más grande que mi vecino, que yo pueda comprar un carro más costoso que mi vecino. Esa es la libertad que ellos disfrutan hoy en día, porque no saben qué es exactamente la libertad. En China, en este momento, no entras a Facebook, no entras a Twitter. Para entrar a Gmail es muy difícil. ¿Por qué? Porque está todo controlado. Tú tienes un blog, dices algo contra el gobierno y te hace quitar enseguida o te lo quitan ellos. Ellos tienen miles de personas censurando todo lo que se lee, todo lo que se escribe, todo lo que pasa en internet. Entonces yo creo que está empezando. Ahora es un poco mejor que antes,
pero sigue siendo censura. La libertad de prensa no tiene ese concepto todavía. Y una cosa más, cuando tú dices en China Colombia, ¿qué saben de Colombia? ¿Qué dicen de Colombia? ¿Saben algo de Colombia? O sea, ¿saben que existimos? El café. El café, porque en China está en todas partes de las cafeterías. China siempre ha sido un sitio de té, pero café es algo moderno, entonces hay cafeterías por todas partes y el café ha entrado muy bien. La salsa, la gente ha empezado a bailar salsa también. Queridos asistentes, agradecemos su colaboración. Despejando la sala y el escenario. Así fue el lanzamiento del libro Ojos Rasgados de la autora Elena Lee Chou, quien al final de la conferencia firma algunos ejemplares de su obra. Thank you.